¿A dónde vais? A escuchar el Kawin, ¿Qué Kawin? el podcast, el de Vida Digna. Estás escuchando El Kawin, un podcast del Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín. Saludos desde La Pobla a todas las vecinas que nos acompañan en el Kawin del mes de agosto. Soy Oscar, dinamizador del programa, y para el Kawin de hoy conversaremos sobre aquella cosita que es difícil de ignorar para la construcción de la vida digna: educación digna. En Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín, la educación y los procesos formativos forma parte de nuestro quehacer, y es por eso que, para este programa, contamos con las invitadas ideales para compartir sus experiencias personales y perspectivas con respecto a la educación popular. Daniel y Paola, ¿qué piensan? ¿Se viene un tremendo Kawin educacional? Sí, eso esperamos. Igual contar a quien nos escucha que este episodio sale ya recién se acaba el mes, porque habíamos programado un episodio especial para hablar sobre vivienda. Teníamos a dos súper invitados, uno nacional, otro internacional, pero bueno, al final por diferentes motivos no pudimos hacer el episodio y este surgió como para que agosto no pasara sin kawinear. Así que eso, esperamos que sea una buena conversada en torno a la educación. Sí, vamos a intentar que sea una conversación interesante en torno a la educación, que ha sido una experiencia que nos ha acompañado pues durante varios años de organización y de militancia. Entonces esperamos poder aportar lo más posible en esta instancia. Maravilloso. En ese caso, vamos a empezar a darle rienda suelta a esta conversación. Y vamos a partir con la primera pregunta. ¿Has participado en alguna experiencia de educación popular? ¿Cómo crees que te ha afectado y ha cambiado tu perspectiva con respecto a la educación tradicional? Bueno, mi experiencia como educadora popular data del 2008. Estudiaba en la universidad, estaba en el segundo semestre y empecé a participar de dos colectivos. Uno se llamaba el Parche Popular. Parche en Colombia es como, la traducción al chileno sería como piño. Y pues éramos un grupo de personas que estudiábamos en el mismo semestre, en la misma universidad, en la misma carrera. Y fuimos a un colegio público que queda al sur de la ciudad de Bogotá, en una comuna que se llama Usme, allá le decimos localidad, y ahí hacíamos o apañábamos en una emisora escolar, en una radio escolar. Y el otro colectivo se llamaba Resma. Trabajamos también en un barrio que queda al sur de la ciudad, en la localidad de Kennedy. Y ahí iniciamos con un cineclub para jóvenes e infancias, y luego en el 2009 iniciamos un preuniversitario popular. Entonces, a partir de esas dos experiencias de trabajo en estos dos colectivos, empecé pues a acercarme a la educación popular. Recuerdo que ahí me encontré pues con Freire, leí La pedagogía del oprimido. También recuerdo mucho que me formé a partir de una cartilla que tenía como título algo así como cartilla de formación para formadores del Frente Popular Darío Santillán de Argentina. Entonces ahí como que inicia tanto mi experiencia como educadora con jóvenes e infancias, y pues también mi acercamiento, si se quiere, más teórico a lo que es la corriente político-pedagógica de la educación popular. Y luego, a partir del 2009 hasta el 2021, pues fui educadora de preuniversitarios populares que se desarrollaban pues en Bogotá, en diferentes localidades o comunas, y siempre trabajando muy en relación con el proceso de la coordinadora de procesos de educación popular en lucha. Ese fue como la organización con la que me formé, y empecé también pues a politizarme, a trabajar más territorialmente, etcétera.
También tuve una experiencia pequeña de un año, bueno, del 2016 al 2017 en un bachillerato popular de Buenos Aires. Y este año, después de varios años de no estar en un proceso educativo, como Vida Digna empezamos a participar en la creación de un preuniversitario popular y ahí pues estoy apañando en el área de competencia lectora. Bueno, mi experiencia en torno a la educación popular pues tiene como su origen más desde la academia en torno a pues que empecé a estudiar una licenciatura en educación y ahí pues se da el acercamiento al pensamiento de Freire y entonces pues de alguna forma llega ahí digamos como los primeros indicios y acercamientos a lo que sería la educación popular más adelante en mi trayectoria. Luego ya me vinculo a un colectivo que se llama Mecha Libertaria, que uno de sus énfasis pues era la educación popular y que realizaba talleres de distinto tipo en un barrio del noroccidente de Bogotá. De igual forma pues estaba un poco vinculado con la escuela, pero también digamos era como se conversaba entre la escuela y el barrio. Entonces fue una primera experiencia también como interesante de acercamiento a una perspectiva de la educación popular más pues territorializada y que dialogara entre pues dos instancias pues que parecen antagónicas pero pues a veces se pueden digamos complementar. También dentro de mi proceso como de formación académica, la licenciatura en la que estudio pues es la educación comunitaria, pues que todo está fundamentado ahí en los postulados digamos de Freire y de otros pensadores de la educación popular o educadores populares. Ahí tuve la oportunidad también de ser educado de alguna forma por un gran educador popular que es Alfonso Torres, que impartía la asignatura de homónima de educación popular. Posteriormente, pues ahí me acerco a una organización en Bogotá que realizaba diferentes actividades, principalmente preuniversitarios populares, que era la coordinadora de procesos de educación popular en Lucha. Y ahí nos conocimos con la compañera aquí con la que compartimos esta conversación. Ingresando a la coordinadora, pues digamos que sí ya se hace una práctica más constante, más reflexiva, más con unos horizontes más claros de por qué, digamos, enarbolar las banderas de la educación popular, de por qué construir procesos de educación popular. Digamos que es en ese instante en que me empiezo a enunciar como un educador popular. También tuve otras experiencias de alfabetización de adultos y adultas en un territorio, pues digamos, donde el conflicto armado en Colombia ha sido pues bastante complejo, la región del Catatumbo, acompañando una organización social de campesinos y campesinas, como dando las herramientas necesarias para el proceso de alfabetización inicial para campesinos y campesinas. Y ya después, digamos, es una experiencia muy compartida la que tenemos con Pau en ese sentido. El transcurso, digamos, de la educación popular hasta el 2020 aproximadamente y que retomamos en estos momentos aquí en Chile con el preuniversitario popular. Ya, y bueno, respecto a la pregunta por cómo creo que me ha afectado o ha cambiado mi perspectiva la educación popular respecto a la educación tradicional, lo primero que yo quisiera comentar es que, bueno, nosotras, incluso desde la coordinadora de procesos de educación popular en Lucha, pensábamos que era mucho más pertinente hablar de educación hegemónica tradicional, porque igual la educación popular es una tradición que inicia pues más explícita y concretamente en la década de los 60 en América Latina. Entonces hay igual una tradición importante de experiencias, de reflexiones y elaboraciones teóricas y conceptuales. Entonces, bueno, quería empezar como con ese paréntesis. Y pues sobre todo yo creo que las reflexiones que yo he hecho alrededor de la educación hegemónica tradicional parten por un lado de mi experiencia particular. Estuve en un colegio, en una institución educativa católica de una congregación de hermanas, monjas, de la congregación de la Caridad de Santa Ana, creo que se llamaban.
Y pues claramente ahí, sobre todo cuando cumplí los 15 años, empezó un despertar político y en ese sentido una crítica pues a la escuela, a cómo nos trataban algunas profes, a esa reproducción de ideas muy conservadoras de lo que debería ser una mujer colombiana, una esposa, y también como al punitivismo, porque habían pues muchas formas de castigar a la disidencia, quienes no pensábamos como parecido a la mayoría. Entonces, desde ahí empieza, pues, claramente una posición crítica a esa escuela, a esa manera, pues, de ser educada y que, claro, que tenía que ver con las directivas del colegio, pero también con algunas profes que reproducían, pues, esos tratos, esas formas autoritarias de concebir el conocimiento, la formación. Entonces, sí, yo sí siento que, claro, tuve profes con las que pude vincularme, que recuerdo mucho, con mucho cariño, pero también tuve otras que dejaron igual una huella pedagógica negativa con respecto a, pues, a mi proceso de formación o de acercamiento a ciertos contenidos, etcétera. Y después de eso, pues ya me acerco a la educación popular y a sus planteos, pues, de crítica a esa educación hegemónica tradicional. El primer acercamiento más concreto, como lo mencionaba al inicio, pues es la lectura de Pedagogía del Oprimido, donde Freire pues va a hablar de esta metáfora de la educación bancaria y va a describirla como pues una educación que lo que hace es transmitir información, que es descontextualizada, que construye un sujeto pedagógico que le sirve o es funcional al sistema de dominación capitalista, que es una educación memorística, que intenta depositar en los estudiantes información, conocimiento, como si estas fueran vasijas vacías, donde la contradicción educadora y educanda se mantiene, donde además esa relación pues es vertical, autoritaria, el que sabe es el educador, el que lo ignora todo es el educando. Una educación pues que impone, que es unidireccional, que es reproductora también de desigualdades, etcétera, ¿no? Entonces, toda esa lista y esa descripción que hace Pablo Freire en Pedagogía del Oprimido, pues de una u otra manera viene a poner en palabras cosas que yo había vivido en la escuela y a problematizar también en general pues la manera como se ha entendido la educación en general. Y cierro con esto, como sobre todo a mí una cosa que me caló mucho, que siempre tengo muy presente, es como esta idea que tiene la educación hegemónica tradicional de que es neutral, ¿no? Y que esa neutralidad existe y que los saberes o conocimientos que están en la escuela son los únicos y los verdaderos, y que la visión de mundo, la visión de ser humano y la construcción de sujeto, pues no está mediado por lo político, no está mediado por las relaciones de poder. Entonces creo que eso a mí me impactó mucho como reconocerlo y a partir de ahí pues también empiezo a construir junto con otras personas otro tipo de educación con otra visión de mundo, con otra visión de ser humano, con otra visión de sujeto pedagógico. Y esa visión que reconoce otros saberes, que reconoce otras culturas y en ese sentido también se aleja pues de el saber que es válido para la educación hegemónica tradicional, que como diría Pierre Bourdieu sería como ese saber del hombre cultivado, blanco y bien nacido, que sabe sin haber penado por ello. Bueno, mi relación con la educación hegemónica tradicional pues es muy similar a la que planteaba Pau. También pues fui educado en un colegio de curas, aunque igual ahí había como una dualidad ahí particular, que claro, digamos en el aula la mayoría de profesores eran muy tradicionales, pero digamos que la visión del colegio pues, o sea, no te alejaba del contexto ni de la realidad, por lo menos del entorno donde se vivía, estaba el colegio. Y te impartía siempre una necesidad de vincularte con la gente y de una visión de comunidad ahí ya incipiente, pero que estaba, digamos, la visión del colegio. Entonces, ahí, digamos que a pesar de lo tradicional en la forma bancaria que se impartían los conocimientos en las clases, se compartía, digamos, con esa visión, digamos, también alternativa del vínculo de la escuela con territorio.
Pero bueno, digamos que eso en ese momento pues no fue tan claro para mí hasta que ya pues entran otro tipo de reflexiones, el acercamiento al pensamiento de Freire y de otros educadores populares, que sí obviamente cambian totalmente la perspectiva en torno a esa escuela hegemónica tradicional. Como ya lo decía Pau, pues esa visión punitivista, pues autoritaria, desde unidireccional, pues todo eso se revalúa y pues también te posiciona de otra forma con el mundo, ¿no? A mí digamos que algo fundamental que siempre fue como la base de mi acercamiento a la educación popular fue el reconocimiento de las experiencias y los saberes tanto individuales como colectivos de cualquier lugar, digamos, sobre todo pues de los sectores oprimidos, subalternizados. Y pues como que ese fue como un gran giro, digamos, como para mí, de ya no ver hacia afuera en términos de que solo el conocimiento académico, de que solo el conocimiento estaba en esos lugares que son validados por el Estado, por distintas autoridades, como son la universidad, las escuelas, los centros de cultura como tradicionales, los museos, lo que sea, sino pues que el saber y el conocimiento estaba en todas partes y que en esas todas partes, sobre todo en los barrios, en los territorios, posibilitaban experiencias alternativas y de otras formas de ver la realidad y el mundo. Y en ese sentido, pues horizontes distintos de mundo que no eran los que veíamos en la escuela como tradicional. Eso fue como, digamos, uno de los grandes cambios, esa relación también, digamos, horizontal con el mundo, con los educandos, pero también en serio con los barrios, con los territorios, con las vecinas y los vecinos, que incluso hoy, digamos, es como fundamental para el trabajo, digamos, organizativo, político que desarrollamos en los territorios y es cómo efectivamente construimos saberes y experiencias y conocimientos desde abajo con la gente, escuchándola, dialogando y posibilitando experiencias pues transformadoras, ¿no? De nuestras realidades. O sea, yo me desprendí totalmente, digamos, de la escuela tradicional, a pesar de que, digamos, en la experiencia del preuniversitario, pues algo de ese diálogo con esa escuela tradicional está, pero sí siempre he intentado como movilizar otras cosas en esa experiencia del preuniversitario, pues que sí lleven a una transformación básica o más radical de la realidad pues de las estudiantes que habitan. Obviamente es un reto, pero digamos que ha sido como una intención constante. Visto que la situación de diferencia tiene que ver con la educación hegemónica, podríamos decir que estos espacios de educación popular entonces abren algunas cuantas puertas, ¿no? Por lo que nos lleva a la pregunta número 2, que sería, ¿qué dirías que estos espacios pueden lograr para las comunidades que ahí se involucran? Ya, para acercarnos a una posible respuesta a esta pregunta, sería interesante volver como sobre el concepto de educación y el concepto de comunidad, porque además cuando veamos esos conceptos, pues va a ser evidente que hay una relación concreta entre lo educativo y lo común o la comunidad. Entonces, frente a qué entenderíamos por educación, a mí me gusta siempre hacer referencia a un profesor que se llama Ricardo Lucio, que tiene un texto donde define muy esquemáticamente conceptos que tienden a confundirse como educación, pedagogía, metodología, enseñanza, didáctica. Y bueno, en su definición de educación hay algo que a mí me parece muy interesante y es que pues él plantea que la educación es ante todo una práctica social que responde o lleva implícita una determinada visión del ser humano, ¿no? Que era algo de lo que me refería en la primera intervención y que ese proceso educativo lo hacen los pueblos desde sus inicios y que se hace casi que intuitivamente. Todos los pueblos del mundo han desarrollado un saber educar que no necesariamente está tematizado o es implícito, sino que se va dando pues a partir de la interacción. Y por eso pues es una práctica social y en ese sentido podríamos decir que las comunidades tienen
pues esa práctica social incorporada, ¿no? Y hay procesos educativos que así no sean formales, explícitos, se desarrollan. Y en ese sentido, claro, volviendo a esto de las precisiones conceptuales, pues la comunidad también es un concepto que creo que es importante que nos acerquemos a una posible definición, y ahí vuelvo a un autor que habló Dani en su primera intervención, que es Alfonso Torres, y él pues dice, claro, nosotras tendemos a identificar la comunidad como una población que comparte un espacio, ¿no? Y que solo por eso, por ser una población que comparte un espacio, ya suponemos que de antemano comparte también intereses, necesidades, proyectos, deseos. Y pues no necesariamente es así. Por ejemplo, nosotras en nuestro barrio compartimos un espacio, hay una población específica que habita en ese espacio, pero eso no implica que seamos una comunidad. O en un condominio, por ejemplo, no significa que quienes vivan en ese condominio sean una comunidad, porque tiene que haber algo más que lo posibilite, ¿no? Y de igual manera pueden haber comunidades que no necesariamente compartan el mismo espacio. Por ejemplo, uno de los comités del Movimiento Solidario Vida Digna aquí en San Joaquín, la mayoría de familias no viven en este barrio, no viven en la Madeco-Mademsa, por ejemplo, pero sí estamos en la construcción de una comunidad, ¿no? Porque tenemos unas necesidades, unos proyectos comunes, unos deseos, unos intereses comunes que así nos convierten en comunidad. Entonces, claro, Torres diría la comunidad pues es ese conjunto de sentidos, de valores, de vínculos, de prácticas que contribuyen a construir un horizonte de lo común. Y dice una cosa muy interesante, y es que las comunidades tienen como una escala de valores o como unos valores ahí intrínsecos que son la cooperación, la ayuda mutua, la responsabilidad y el compromiso compartido, y todo eso pues se manifiesta en unos contextos, unos lugares y unas prácticas sociales diversas y también determinadas. Entonces, esos valores se oponen o se ven también vulnerados por la lógica de acumulación capitalista, ¿no? Y entonces podríamos decir que el sistema de dominación capitalista pues es anticomunitario, porque tiene otros valores como el individualismo, la competencia, la indiferencia, el progreso es más importante que lo común, y en ese sentido, construir comunidad pues sería también una alternativa a capitalismo. Toda esta, digamos, precisión conceptual pues la quería hacer porque creo que en últimas el aporte que lo educativo le da a las comunidades pues es como esa relación que hay entre lo educativo y la comunidad, que es una relación intrínseca, y que, claro, las comunidades se educan, saben educar, tienen ese saber educar, y al mismo tiempo los procesos educativos construyen comunidad. No sé si me hago entender, como es una relación, sí, recíproca de ida y vuelta, y que casi que no podríamos pensar una cosa sin la otra. Y además porque hablando concretamente de las educaciones populares, las educaciones alternativas, comunitarias, contrahegemónicas, el adjetivo que le queramos poner, pues se encuentra con lo comunitario porque comparten una visión de ser humano que es alternativa a la visión que tiene el sistema capitalista. Y en ese sentido también son formadoras de un sujeto que se opone y que construye otras formas a las de la dominación capitalista y de otros sistemas, otras matrices de dominación también. Entonces, eso, como que creo que ahí encuentro más explícitamente esa relación y lo dejo ahí para no alargarme tanto. Primero, sí, digamos que quisiera decir que comparto lo que ha dicho Pau, lo que ha aportado Pau, el vínculo entre la comunidad y la educación, y pues como las posibilidades que genera la educación popular en términos de el fortalecimiento de esas comunidades. Pero también quisiera como agregar que la educación popular pues es la educación, digamos, exclusiva, digamos, de los sectores oprimidos, de los sectores subalternizados, de los sectores de abajo, digamos. No hay educación popular de las clases altas, no es posible, digamos.
porque la educación popular exige un compromiso es con la liberación, con la transformación de la realidad de los que padecen o padecemos condiciones, digamos, de desigualdad, de opresión y dominación. Ese vínculo de la educación popular es el fortalecimiento de las comunidades populares, de las comunidades oprimidas, como dejarlo también como muy claro. Por otro lado, también como sumar de que la educación popular, como hacer exclusiva de estos sectores, es como el primer paso, es un primer andamiaje que construyen las comunidades en camino a construir su propia, si se quiere llamarlo de alguna forma, una ciencia, un conocimiento del pueblo popular, que claro, que dialoga con otras experiencias, con lo tradicional, con lo que ya conocemos, pero de alguna forma también es la posibilidad de materializar pues alternativas, ¿no? Que no son solo de ideas y de horizontes, sino que se materializan en términos de todas las formas de resistencia que conocemos y las formas para resistir, ¿no? Entonces, pues obviamente en la escuela no van a surgir propuestas económicas alternativas o organizativas alternativas o de cómo subsanar ciertas cosas, sino pues que eso surge es de la experiencia pues misma de las comunidades, que la educación popular digamos como que da ese primer empujón de reconocimiento pues de la realidad, de lo que padecemos y para la creación, ¿no? Creo que ese es como también un potencial de la educación popular para las comunidades, y es que lo que hace es impulsar su creatividad y impulsar esas pues alternativas que solo nacen del seno de la comunidad. En ese sentido de que estos espacios entonces son propios de nosotros, las clases oprimidas, aquí los populares, que estamos juntos creando una posibilidad que es única de nuestras situaciones, me parece interesante que cerremos este podcast con una sección dedicada a reflexionar sobre cómo esto puede formar parte de las comunidades organizadas, cerrando con esta pregunta que le hago a mis invitados diciendo, ¿crees que estos espacios pueden ayudar a la formación de comunidades organizadas? Yo creo que la educación popular ayuda en la construcción de comunidades organizadas en dos sentidos principalmente. Uno tiene que ver con una disposición al diálogo, que es una disposición, pues sí, ética, política, también metodológica, y que va determinando también el tipo de relación y de vínculo que se construye en las comunidades. Esa disposición dialógica, por llamarla de alguna manera, pues también tiene que ver con esto que mencionaba Daniel, de partir de la experiencia de las personas que están en la comunidad, de reconocer en esa experiencia un potencial, de reconocer que ahí hay un saber con el que se puede dialogar y se pueden construir muchas cosas. Es una disposición también que le huye al autoritarismo, a los ejercicios más verticales y que potencia la participación y el protagonismo popular. Entonces, hablando así como muy desde mi experiencia como educadora popular, que ahora está en un movimiento como Movimiento Solidario Vida Digna, que tiene como estrategia general la construcción de comunidades organizadas, yo he visto que puedo aportar en esa estrategia también porque fui educadora popular de varios procesos y tengo esa disposición dialógica, como que tengo y estoy convencida de que por ahí es la cosa, ¿no? Que es solo con la participación y el protagonismo de las personas que los procesos son fuertes y se puede construir y avanzar hacia el cambio, la transformación, la emancipación, como queramos llamar. Y por otro lado, creo que claramente la educación popular aporta reflexiones metodológicas, recursos técnicos con los que se pueden trabajar pues en las asambleas, en los espacios organizativos. Esto que se repite mucho de la pedagogización de la acción política. Entonces sí, creo que ese es uno de sus principales aportes. Ahí como herramienta, digamos, pero también como principio, como apuesta de los movimientos sociales y de una forma también de concebir los procesos colectivos
y la acción política. De hecho, el Movimiento Solidario Vida Digna tiene como principio la educación popular y sus asambleas y sus diferentes instancias organizativas pues beben también de los acumulados y reflexiones políticas y pedagógicas que esta corriente ha hecho durante pues toda su tradición y trayectoria. Y en ese sentido, yo creo que como Vida Digna, nosotras entendemos que la educación popular no puede estar al margen de los movimientos sociales, que hay innumerables experiencias donde la educación popular ha potenciado y enriquecido a los movimientos sociales y que también viceversa, la educación popular se ha enriquecido a partir de toda la experiencia organizativa de los movimientos sociales. Entonces tenemos la experiencia de los bachilleratos populares en Argentina que surgen en el seno de las empresas recuperadas y cómo las trabajadoras de esas empresas recuperadas dicen necesitamos un bachillerato popular, necesitamos una escuela popular y ahí empieza este germen de los baches. O también algunos baches que inician de la mano de organizaciones territoriales que venían desde hace mucho tiempo trabajando en el barrio, en la población. O la experiencia del Movimiento Sin Tierra en Brasil, que también tiene sus escuelas de formación y sus espacios educativos. La experiencia de las zapatistas. Entonces, para nosotras esa relación pues es indisoluble. Es además, sí, como de enriquecimiento mutuo, de potenciación colectiva y eso no las entendemos desligadas. Por eso, y con esto cierro, nosotras teníamos esta visión de poder concebir un proceso educativo como por ejemplo el preuniversitario popular, como un proceso donde estuviera el movimiento poblador, donde estuviera el movimiento de trabajadoras sindical, con el vínculo con ASOTE, con la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, y con el movimiento estudiantil y el vínculo con el Centro de Estudiantes de la Institución Educativa Horacio Aravena. Entonces, un poco esa era nuestra perspectiva y nuestra visión de fortalecer estos movimientos sociales a partir de un proyecto educativo concreto y de encontrarnos en algo muy puntual, que pues es el proceso de preparación para la prueba PAES. Y cómo estos tres sectores o tres actores, si se quiere, pues también iban avanzando en esa gestión comunitaria de la educación. Quisiera ahí como sumarme a dos cosas. Primero lo de, pues digamos, el papel de la educación popular ahí dentro de las comunidades organizadas o cómo insuma y aporta a la construcción de comunidades organizadas. Y creo que, digamos que hay dos posibilidades también dentro de esto y es como la educación popular como una forma de, que ya lo más o menos lo insinuaba Pau, como una forma de construir, de relacionarnos también, digamos, como algo que permite una forma de relacionarnos distinta, digamos, todos los principios que nos aporta la educación popular, pues se traspasan a la vida cotidiana y pues el reconocimiento de las otras, de los otros, de sus saberes, sus experiencias, sus conocimientos, sus sufrimientos, o sus alegrías, cómo se potencia su capacidad inventiva de creación, de transformación, no se desarrollan solo en un espacio, digamos, que llamemos educativo popular, como un escenario de un aula o un escenario de una asamblea o algo así, sino pues que se traspasa también a la vida cotidiana. Eso, y también pues en el términos de fortalecer comunidades organizadas que de alguna forma está muy relacionado con el fortalecimiento de los movimientos sociales y un horizonte de lucha y transformación, pues está como potencia o es una nueva forma de formación de lo que antiguamente se llamarían cuadros o nuevos liderazgos colectivos que continúen, digamos, desarrollando procesos organizativos pues que caminen hacia la construcción de comunidades organizadas. Digamos que la educación popular ahí es fundamental y porque pues digamos ya no lo vemos como antes, quizás como esa formación también que podría ser bancaria en la antigua formación de cuadros o de dirigentes que se formaban en aspectos ideológicos, sino aquí es la construcción desde la realidad, desde el potenciar esas habilidades que cada una y cada uno tiene
y potenciar lo colectivo en ese sentido, como que tener la educación popular como principio nos permite, digamos, construir de una nueva forma esos liderazgos o cuadros que van a guiar, que van a dinamizar y a contribuir al desarrollo de los procesos organizativos. Y finalmente, digamos, continuando con lo último que decía Pau de la gestión comunitaria de la educación popular y en este escenario pues es fundamental, digamos, como ya lo decía antes, digamos, la educación popular es la posibilidad de creadora, digamos, también de las comunidades, de repensar sus formas y sus saberes y conocimientos y pues en ese sentido también su educación. Y en ese sentido pues hay dos vías. Pues una es la prefiguración de esa gestión comunitaria que el universitario que parte de una forma alternativa lo que exige la prueba PAES, pensada desde abajo, entonces pues el involucramiento de los estudiantes, del movimiento poblador, de las trabajadoras de la educación, y que digamos va generando unas capacidades de cómo va a ser esa educación distinta en otro momento, como que va insumando. Pero por otro lado también está, digamos, el aterrizaje en lo real y concreto de las fuerzas necesarias para consolidar un proyecto distinto que, digamos, sean embriones de poder popular para las comunidades. Digamos, dar el salto de quedarnos en ser una experiencia más dentro del área educativa, a ser una experiencia concreta, material, pero también, bueno, subjetiva, de fortalecimiento de las capacidades reales de disputa del pueblo. En ese sentido, tenemos la infraestructura, pues que en su mayoría es del Estado o de los privados. ¿Cómo hacemos para que las comunidades organizadas de trabajadoras de la educación, de estudiantes, de pobladoras que habitan el territorio donde está la escuela, puedan incidir con más contundencia y claridad en que estas infraestructuras y estas instancias puedan, digamos, aportar con más sentido a lo que quieren las comunidades? Entonces, por eso insistimos en que no basta, digamos, solo con tener la experiencia del preuniversitario, sino que el preuniversitario es una excusa para juntar a distintas instancias y fortalecernos y dialogar para, digamos, que las pobladoras del territorio sean, digamos, apoderados digamos, de la institución educativa, se organicen y piensen en qué es lo mejor para la escuela y cómo la escuela devuelve a la comunidad. Los estudiantes, cómo efectivamente generan condiciones organizativas internas para disputar y defender digamos, la educación que necesitan, como los trabajadores y trabajadoras de la educación, obviamente no solo en términos de su reivindicación como trabajadores, aporten a esa disputa, sino también posicionen otras formas educativas que insumen también a lo que necesitan las comunidades de pobladoras y las comunidades de estudiantes organizadas. Ahí efectivamente daríamos un paso, digamos, fundamental en la gestión comunitaria, digamos, porque es la única forma en que podemos incidir realmente en lo que sucede en un espacio educativo actual. Digamos, si tenemos un sindicato fuerte de trabajadoras, si tenemos un movimiento estudiantil organizado fuerte de las estudiantes de una institución y un movimiento poblador acompañando esa instancia, pues ya la correlación, digamos, de fuerzas pues se hace más favorable para el movimiento social y avanzar efectivamente a una expansión más masiva de lo que creemos es una educación distinta, alternativa para las comunidades. Muy bien, compañeras. Y, por supuesto, saludando a las vecinas que nos acompañaron hasta acá, queremos que esta instancia en la que hemos conversado el día de hoy ayude a despertar el interés por la educación popular, además de comprender que forma parte de nuestra lucha de la comunidad organizada. Y en ese sentido, también queremos agradecerles mucho por su tiempo. Así termina nuestro programa del día de hoy. Queremos agradecerles por acompañarnos hasta aquí, además de celebrar nuevamente su curiosidad y estar dispuestas a enfrentar las preguntas difíciles con hambre de conocimiento.
Además, si estás aquí de parte del Movimiento Solidario Vida Digna, vamos cantando juntas que vivan las que luchan. O sea, todas. Estaremos anunciando la agenda de nuevos episodios en nuestros canales de comunicación del Movimiento Solidario Vida Digna San Joaquín. Y desde esta mesa les invitamos a visitar nuestra página web www.msvidadigna.org, pues allí podrás acceder a todas nuestras redes sociales y especialmente en nuestros canales de comunicación directa, WhatsApp y Telegram. Todo eso en, nuevamente, www.msvidadigna.org. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, desde donde podrán enterarse de lo último o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos al WhatsApp o el Telegram, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del movimiento de San Joaquín. Nos escucharemos justo aquí en El Cawin, cawineando desde la Pobla. Hasta la próxima.